Uno de los habitantes de la noche que más misterio, curiosidad y miedo despierta en los seres humanos es la figura del vampiro. Entes que deambulan bajo el amparo de la noche, absorbiendo la esencia de la vida a través de la sangre. Inglaterra es el escenario de muchas de estas historias, pero hay una que aún se cuenta por las calles aledañas de un viejo cementerio londinense. Yo soy, o era, Eileen, y esta es la historia del vampiro de Highgate. El cementerio de Highgate, desde hace muchos años, ha estado rodeado por muchas historias de apariciones de fantasmas que rondan sobre las antiguas criptas. Pero, en esta ocasión, no es lo que nos trae aquí, sino los supuestos avistamientos que narraban que entre sus antiguas tumbas deambula un terrible vampiro procedente de Valaquia. Corría la noche de 1890, cuando un anciano se encontraba merodeando cerca del cementerio, cuando cuenta que vio cómo un hombre estaba atacando a una mujer, por lo que se acercó. Se dio cuenta que el atacante era un hombre muy alto, pero hubo dos cosas que le llamaron la atención. La primera de ellas es que parecía que el atacante estaba mordiendo el cuello de la víctima. La segunda, que la tonalidad de sus ojos no era de un color humano, por lo que aterrado salió corriendo. Las autoridades no le dieron importancia a su relato, pues creían que se trataba de otra cosa, como tal vez dos amantes furtivos que bajo el amparo de la noche se prodigan afecto. Así que lo dejaron pasar. Al paso de los días, los rumores y la comidilla se fue apagando, hasta simplemente quedar como una historia de terror que se cuenta durante las noches. Hasta 1922, cuando los rumores volvieron a circular por las calles. Esto después de que un hombre acudiera al hospital para tratarse unas extrañas laceraciones en el cuello. Cuando le preguntaron qué había sucedido, el hombre respondió que se encontraba cerca del cementerio Highgate cuando algo lo atacó y lo mordió en el cuello, intentando succionar su sangre. Sinceramente, los médicos no dieron crédito a su relato, pues creyeron que el estado de shock en el que se encontraba el hombre hacía que percibiera las cosas de distinta manera. Pero todo cambió cuando horas más tarde, dos personas más llegaron con heridas e historias similares. La historia, por supuesto, llegó a la prensa, y fue entonces cuando más testimonios salieron a la luz, en los que narraban haber tenido un encuentro con una criatura que deambulaba por las criptas del cementerio. Hubo quienes aseguraron que ésta surcaba los cielos transformada en una horrible criatura, solo para esconderse en la oscuridad de la noche en medio del cementerio. El terror se apoderó de Londres, pues temían que esta maléfica criatura fuera a atacarlos en medio de la noche. Así que cuando el sol se ponía, se preparaban. Comenzaban a regar caminos de sal, a colocar ajos y crucifijos en puertas y ventanas, pues de esta forma creían que estarían protegidos. En caso de que esto no funcionara, entonces tenían a su lado las sagradas escrituras, un poco de agua bendita y estacas de madera hechas con algunos muebles que tenían por casa. El miedo era latente. Tanto fue el terror que se dice que las autoridades contrataron a un cazador de vampiros, el cual días después dijo que había erradicado de la faz de la tierra a esta terrible criatura, devolviendo la paz a los ciudadanos londinenses. Con la llegada de la modernidad, la historia del vampiro quedó como un cuento de terror que se cuenta en las noches de Samhain, pero a finales de 1967 o 1969, dos adolescentes que se encontraban caminando cerca del cementerio dijeron haber presenciado
cómo los muertos emergían de sus tumbas, cerca de la puerta norte del cementerio. Otra adolescente dijo que había sido despertada en medio de la noche, con algo oscuro y frío pegado a su muñeca, el cual había dejado mordeduras a la mañana siguiente. Algunas otras personas dijeron haber vislumbrado un hombre alto y de sombrero que se desvanecía en la entrada del cementerio. Los encuentros con el vampiro siguieron sumándose a lo largo de los días, pero fue una mañana de 1970 cuando descubrieron en el cementerio los cuerpos de animales, los cuales estaban drenados de sangre y con unas curiosas laceraciones en la garganta. Fue aquí cuando el caso tomó un giro mediático. El 6 de febrero del mismo año, un mago autoproclamado de nombre David Farran escribió una carta a un periódico londinense, la cual fue publicada, en la que decía que recientemente había visto una figura gris que deambulaba por las inmediaciones del cementerio y estaba seguro que se trataba de algo paranormal, pues el lugar, que había caído en el abandono desde hacía décadas, era un sitio conocido para las prácticas de rituales ocultistas, por lo que era posible que estos hubieran invocado a algo maligno. Varias personas respondieron a la carta para decir que habían tenido encuentros similares. Es aquí donde aparece Sean Manchester, quien decía ser un exorcista y un obispo de la misteriosa vieja Iglesia Católica, además de ser un experimentado cazador de vampiros, el cual dijo que lo que habitaba en el cementerio Highgate no era un ente o un fantasma, como había asegurado Farran, sino que se trataba de un vampiro. La prensa no perdió la oportunidad de dar cobertura al evento, iniciando una enemistad entre Manchester y Farran sobre quién destruiría a la criatura, fantasma o vampiro del cementerio de Highgate. La situación alcanzó un punto álgido el 13 de febrero, cuando la televisora Thames TV anunció que realizaría una cobertura de la cacería del vampiro. Horas después de la transmisión, se reunieron cientos de personas en el lugar. Estos cazadores novatos de vampiros aseguraron que ayudarían a dar caza y exterminio a esta maléfica criatura. La cacería duraría 3 días sin éxito alguno. Pero los Van Helsing modernos no se darían por vencidos y siguieron buscándolo. La historia oficialmente terminó en 1973, cuando Manchester aseguró haber dado con la guarida del vampiro, clavándole una estaca en el corazón, siguiendo la técnica de exterminio vampírico, la cual consistía en clavar una estaca de madera en el corazón, separar la cabeza del cuerpo, rociarlo de agua bendita y ponerle una hostia y dejar que el fuego lo purificara. Posteriormente, en una entrevista dada en 1985, aseguró que exterminó a 30 vampiros con este método. La enemistad entre Farran y Manchester perduraría por más de 50 años. Para 1975, la historia del vampiro que habitaba en el cementerio de Highgate fue perdiendo fuerza, hasta quedar simplemente relegada a menciones televisivas y a historias para niños. Tras lo ocurrido, se dijo que el caso del vampiro del cementerio de Highgate se trató de una histeria colectiva, además de la exageración por parte de David Farran y Sean Manchester, avivada también por los codiciosos medios de comunicación, los cuales dieron difusión a la historia, alimentando los rumores. Sin embargo, otros creen que en las viejas y olvidadas tumbas se esconde algo terrorífico y sin nombre, esperando atacar de nuevo. Muchas gracias, Noctambulante, por haberme acompañado. No te vayas a ir sin suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera sabrás cuando haya un nuevo y escalofriante relato. ¿Conoces la historia del vestido embrujado de Anna Baker? Si no es así, te dejo su relato por aquí. Espero verte pronto. Que tengas dulces pesadillas.